En esta hermosa mañana le damos una bienvenida y un cordial saludo a cada uno de nuestros oyentes en Colombia y fuera de Colombia. Quien les habla en el día de hoy, Loida Flores, y el tema que vamos a estar tratando se llama Tú, el Atalaya, basado en el capítulo 2 del libro de Ezequiel. Y dice el versículo 1, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Ezequiel se encontraba postrado porque había tenido una visión de parte de Dios. Sin embargo, cuando él le dice que se ponga en pie, es para que tome una posición de atención. Así que el Espíritu de Dios entró y obró en Ezequiel para realizar la tarea que se le había encomendado. De manera que escuchar la voz de Dios y obedecer es lo que necesitamos hacer para que el Espíritu Santo afirme nuestros pies. Afirmar nuestros pies tiene que ver con darnos dirección, poder en el proceso de convertirnos en un instrumento de salvación para otros. Así que si Dios te ha llamado a hacer ciertas cosas, debes empezar por reconocer que no eres capaz por tus propias fuerzas, sino que es Dios por medio del Espíritu Santo que te dará el poder para hacerlas. Versículo 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Los profetas tenían la función de actuar como mensajeros de Dios. Ezequiel es enviado al pueblo de Israel, rebelde por naturaleza. Y su rebelión era aún peor, porque era en contra de Jehová, el Dios que los había amado y había hecho tanto por ellos. La rebeldía había desviado su corazón de ellos a la idolatría, a tal punto que no se podía distinguir a Israel de otras naciones. Sumado a eso, la falta de fe y de fidelidad hacia Dios había provocado en él un rechazo hacia Israel. Versículo 4 dice, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Duro rostro y empedernido corazón quiere decir insolentes y de voluntad obstinada, que se niegan a ceder incluso cuando saben que son culpables. Ezequiel fue enviado a Israel para hablar las palabras de Dios, no las suyas propias. El llamado que Dios nos hace se aplica hoy igual que con Ezequiel. No es hablar lo que nos gusta o no, se trata de ser el mensajero de Dios, es decir, hablar a otros la palabra de Dios. Versículo 5 dice, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Aquí vemos que si ellos no escuchaban, Dios iba a asegurarse que supieran que hubo un profeta entre ellos. Después de que Ezequiel se hubiera ido, y aunque hubieran estado en desacuerdo con él, la gente reconocería que un profeta de Dios había estado verdaderamente entre ellos. Así quedaría la constancia de dos cosas muy ciertas, tanto para el pueblo de Israel como para la época actual. 1. Que Dios en su misericordia dará la palabra de advertencia a tiempo. 2. Que no hay excusa para aquellos que no toman la palabra de Dios. Más adelante en el capítulo 3, versículo 18 dice, tan pronto
como yo te diga algo, tú deberás decírselo a ellos. Si yo le anuncio a alguien que va a morir por causa de su mala conducta y tú no se lo adviertes, esa persona morirá por causa de su pecado. Pero el culpable de su muerte serás tú. En cambio, si tú le adviertes que debe apartarse del mal y no te hace caso, esa persona morirá por causa de su pecado, pero tú no serás culpable de nada. Y sigue diciendo en el versículo 6 del capítulo 2, y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Dios le advirtió a Ezequiel, y es la misma advertencia para nosotros, que muchos rechazarán el mensaje que viene de parte de Dios, y a nosotros por traerles dicho mensaje. El rechazo de nuestros amigos, familiares y aún desconocidos puede llegar a doler como la punzada de espinos o picada de escorpiones. Pero esto no nos debe dar miedo y mucho menos perder la esperanza. La orden de dar su palabra y no temer es la misma para Ezequiel y para nosotros. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Aunque Israel era rebelde contra la palabra de Dios, Ezequiel no podía hacerlo. Él debía estar primeramente rendido a Dios y segundo, comer las palabras, es decir, aceptarla, obedecerla, llevarla a lo más profundo de su ser, pues ella sería su aliento y sustento. Dios nos ha llamado en el día de hoy a ser atalayas, vigilantes de la vida de los que nos rodean. Tenemos un mensaje mucho mejor que compartir. Dios en su misericordia nos ha hecho un llamado para compartir buenas noticias, las buenas nuevas. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y quiere que todos los hombres se arrepientan de sus malos caminos, se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Oremos. Amado Dios, tú dices en tu palabra que al que llamas capacita para estar firme en Cristo. Ayúdanos a amar tu palabra, a comerla, a digerirla, para ser fieles al momento de transmitirla a otros, pues en ellas conocemos lo que hay en tu corazón, pensamientos de bien y no de mal, de tu amor hacia la humanidad y de la obra redentora que Jesucristo tiene para cada persona que cree en Él. Espíritu Santo, despierta en mí hambre por comerla y pon en mi vida el querer como el hacer, un atalaya fiel. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo irá si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Las